¿Ustedes cuánto creen que puede durar un terremoto? $28. 28 segundos fue lo que duró el terremoto del eje cafetero, lunes 25 de enero, 1:19 de la tarde. Solo se necesitaron 28 segundos. 28 segundos te cambian la vida. Un bombero me iba a decir unas horas más tarde: vas a entrar a tu habitación, vas a extender una sábana y vas a poner ahí las cosas más importantes para ti. Te doy 1 minuto, tienes que desalojar tu casa. Así fue como la vida me enseñó, de un golpe y sin ni siquiera esperarlo, lo que iba a hacer construir resiliencia. No le deseo a nadie que tenga que sobrevivir a un desastre. Terremotos, inundaciones, sequías, huracanes. Yo lo que les digo en este momento es: o todos nos ponemos a trabajar en resiliencia, o les aseguro que en algún momento vamos a terminar siendo sobrevivientes de un desastre. Y uno se sigue preguntando: ¿cuáles son los problemas de fondo frente a la gestión del cambio climático en Colombia? Hay 2 cosas importantes. Primero, el tema de la deforestación. Ahí está nuestro principal factor de emisión de gases de efecto invernadero, el 56% del problema, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es solo la deforestación, eso está asociado a la crisis de la pérdida de biodiversidad, servicios ecosistémicos, pero sobre todo en estos territorios donde el tema de la inequidad y la pobreza también se traslapan en esos territorios. Más o menos unas 170.000 hectáreas de bosques se están deforestando al año en Colombia. Para que dimensionemos un poco qué significa eso, hagan de cuenta el equivalente a la cobertura vegetal de un departamento como el Quindío, que se tala año a año. En este momento hemos perdido 5 millones de hectáreas en 30 años. Eso quiere decir, si uno lo viera desde una foto satelital, un boquete del tamaño de Costa Rica. Segundo problema, un país altamente vulnerable al cambio climático, a la variabilidad climática. Las condiciones climáticas van a hacer que tengamos que desalojar el hogar. Ustedes saben lo que implica desalojar el hogar. Ya no hay medios de subsistencia, un territorio donde no hay agua, un territorio donde no hay empleo, 300 playas de Colombia que van a tener problemas por el tema de erosión climática. La temperatura ya no permite trabajar. En Colombia, en el 2040, van a haber 4 millones de migrantes climáticos. 1 millón de familias. En el mundo van a ser 300 millones de personas las que van a tener que emigrar por ese tipo de situaciones. Y miren una cosa, detrás de la sequía viene la hambruna. Escúchenme esa palabra, viene la hambruna. Y les aseguro que en ese momento nosotros hemos fracasado como sociedad. Y uno se pregunta entonces, ¿qué es lo que no está funcionando? Es un tema de la institucionalidad, es un tema de los marcos regulatorios, es un tema de que no tenemos el capital y los recursos suficientes para tomar estas decisiones y movilizar la acción climática, es un tema de una falla del mercado. De pronto lo que sí puede ocurrir es que hay un tema mucho más de fondo, algo más estructural en la sociedad. Y es que nosotros pareciera que vivimos en una especie de tensión, una especie de dualidad frente a lo que queremos versus las cosas que estamos haciendo. Es decir, hablamos de transformación productiva, no cualquier transformación productiva. Queremos una transformación productiva sostenible, resiliente, carbono neutra, que haga un uso eficiente del capital natural. ¿Qué me refiero con capital natural? Pues el recurso agua, las tierras fértiles, el aire, la tarea que hace la atmósfera, el tema de la energía, los materiales. 5 poderes.
La economía del mundo y la economía del país no puede vivir sin esos 5 poderes. Y ahí es cuando uno escucha estos discursos, no sé, incluso los mismos principios del informe Brundtland. Nos atrevemos a decir desarrollo sostenible y hablar de los derechos que tienen las generaciones futuras, cuando ni nuestro propio sistema económico, ni nuestro propio sistema financiero es capaz de hacer una valoración de lo que significa ese capital natural, y mucho menos ni siquiera pensar una valoración de lo que significa esto en términos intergeneracionales. Encontremos conexiones, cada uno desde nuestro rol. ¿Qué significa un poco crear conexiones? Que voy a tener de un lado todas estas necesidades y problemas que se pueden plantear después en proyectos, y del otro lado voy a encontrar las estrategias, los mecanismos, las herramientas para que podamos ir avanzando en esta tarea. ¿Cómo creo conexiones? Nosotros en este momento desde el Departamento Nacional de Planeación estamos oficialmente lanzando una cosa que se llama el Corredor de Financiamiento Climático. ¿Qué significa este corredor? Este corredor va a ser un espacio para la creación de conexiones, cada uno dentro de su rol. Va a ir encontrando entonces cómo alcanzar esos objetivos y sus proyectos, y también cada uno dentro de su rol va a poder ser un ganador dentro de ese corredor. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros con el Corredor de Financiamiento Climático? Les voy a ir contando lo siguiente. Vamos a comenzar a trabajar con los innovadores y los emprendedores, porque ¿qué queremos? Poder hacer un mapeo, una identificación de todos estos proyectos. Estos proyectos van a tener diferentes niveles de maduración. Entonces ustedes saben, vamos a pasar de la idea al perfil, a la fase de prefactibilidad, a factibilidad. Ahí vamos a tener concentrados estos proyectos. ¿Qué significa entonces? Que podemos hacer también una muy buena identificación de, dependiendo del tipo de proyectos, cuál puede ser el mecanismo financiero más factible para poderle dar viabilidad a eso. Que es al final lo que nos permite trabajar con estos innovadores y estos emprendedores, que vamos a tener todo un mapeo del mercado en términos de esa demanda de proyectos. ¿Bien? Entonces aquí tengo el lado de la demanda. Ahora me voy a ir a trabajar con los adoptadores tempranos. ¿Por dónde voy a iniciar? Voy a hacer una identificación de toda la oferta del financiamiento verde que se tiene en el país. Arrancamos ya entonces con esa caracterización de los productos, de las líneas, de los bancos, para ver cómo están trabajando en esto. Vamos a avanzar entonces con otro tipo de esquemas e instrumentos financieros. ¿Y qué es lo que sigue? Necesito crear más conexiones. ¿Entre quiénes? Entre los adoptadores tempranos y mis innovadores, entre los adoptadores tempranos, y necesito ir conquistando mayorías. Necesitamos ir conquistando mayorías. ¿Qué va a pasar después? Dos cosas bien interesantes. Uno, vamos a comenzar a descubrir unos segmentos que en este momento no están siendo trabajados. ¿Y qué es lo que significa entonces? Que estos adoptadores tempranos, particularmente desde la banca, los bancos, el mismo sector público, los organismos multilaterales y de cooperación, van a encontrar que hay unas nuevas oportunidades de instrumentos financieros y mecanismos económicos que no existen y que en este momento hay que atender. Es decir, vamos a tener esa caracterización desde el punto de vista de la oferta. ¿Por qué? Porque resulta que, sobre todo estos roles de la banca, los bancos, los organismos multilaterales, también van a innovar en nuestro corredor de financiamiento climático. Después de estas dos cosas, me falta uno que es muy importante y que es el engranaje, sobre todo trabajando en esta parte. Este engranaje, ¿quiénes son? Nuestras aceleradoras y nuestras incubadoras. ¿Por qué? Porque pues muchos de los proyectos que vienen de estos emprendedores les falta todavía trabajar en un nivel de maduración que sea lo suficientemente robusta en términos técnicos, lo suficientemente robusta en términos financieros. Entonces nos van a ayudar a llevarlos hasta ese punto. ¿Cuál es el segundo rol importante que cumplen estas aceleradoras y incubadoras? Que también nos están ayudando a asumir riesgos. Ahí sí no estoy hablando de los riesgos climáticos, sino de los riesgos de la estructuración.
Eso significa entonces que también es un muy buen gana-gana, sobre todo para esos perfiles inversionistas. ¿Por qué? Porque necesitamos que esos proyectos sean muy apetitosos. ¿Qué necesito yo en este momento? 3 cosas. Confianza, valoración del riesgo, flexibilidad. Primero, confianza de los innovadores y de los emprendedores, para que esos proyectos que suban al corredor de finanzas del clima sean transparentes en términos de la información que nos están aportando y así nosotros poder hacer un buen ejercicio de encontrarles las fuentes de financiación. Confianza también del mundo de la aceleración. Necesitamos aceleradoras que acompañen desde el principio hasta el final a estos innovadores y a estos emprendedores de los proyectos. Y la tercera confianza, tal vez la más difícil, necesitamos confianza en el sector financiero. ¿En qué sentido? Nosotros no podemos financiar las metas climáticas ni de Colombia ni del mundo única y exclusivamente con recursos públicos y recursos del Estado. Sí o sí necesitamos el involucramiento de los privados para poder hacer que esto sea real. El segundo tema que les dije que necesitábamos era valoración del riesgo. ¿Qué es lo que está pasando? Ante toda esta crisis climática, el tema de la incertidumbre, la valoración de riesgo que tienen nuestros instrumentos financieros hoy en día no nos están sirviendo para atender con la celeridad que se necesita y con la agilidad que se necesita este tipo de proyectos. ¿Eso qué significa? Que tenemos que repensar, inventarnos otras nuevas metodologías diferentes para poder hacer unas mejores valoraciones del riesgo. Es decir, en este momento incluso estamos atendiendo temas de las crisis climáticas con propuestas de líneas de crédito que usábamos hace 10 años. Y el tercer punto que les hablé fue el de flexibilidad. ¿Qué pasa con el tema de la flexibilidad? Utilizamos estándares nacionales, estándares internacionales para hacer la valoración o la medición de los impactos de los proyectos. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, utilizar estándares es muy bueno, nos permite ser sistemáticos, transparentes, robustos en esa medición. Cualitativa, cuantitativa. El problema es que nos obsesionamos también con la medición del impacto. Y aquí hay un reto grande. Y es que resulta que nuestros proyectos de adaptación al cambio climático y de resiliencia climática no encajan también desde esos estándares que de pronto son muy rígidos y que en este momento no nos están sirviendo para atender las cosas de manera prioritaria. Que si la discusión es si tenemos el capital suficiente para financiar las acciones climáticas, yo no creo ni siquiera que esa sea la pregunta para discutir aquí. La pregunta que yo les hago es, ¿en realidad nos importa esta discusión? O sea, ¿en realidad estamos completamente comprometidos a que creemos, a que queremos hacer conexiones, a que vamos a tener proyectos que en realidad sean innovadores y nos sirvan, a que vamos a tener flexibilidad, a que vamos a cambiar el chip para poder hacer una nueva valoración de riesgo? Cristiana Figueres dice, imposible no es un hecho, es una actitud. Nosotros, ¿qué queremos ser? Los rezagados de la historia. A ustedes muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.